Hola, ¿qué tal? Soy José Luis Gutiérrez Lozano. Bienvenidos a mi canal de análisis económico. Quiero hoy comentar con ustedes esta relación que existe entre Andrés Manuel López Obrador y el sector empresarial. El pasado 5 de junio se llevó a cabo una reunión entre el Consejo de Hombres de Negocios y el candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador con respecto al sector empresarial mexicano y la muy probable elección de Andrés Manuel como próximo presidente de la República. Esto lo saben los empresarios y de ahí la importancia de esta reunión. En ese momento existía una total, vamos a decir, falta de comunicación y una situación de difícil comprensión por parte de los empresarios de por qué se les había descalificado como miembros de la mafia del poder. A raíz de esa reunión, el presidente de este grupo, Consejo de Hombres de Negocios, el señor Alejandro Ramírez, que es dueño de una gran mayoría de las salas de cine en nuestro país, leyó un informe, leyó un reporte que, según Raúl Rodríguez Cortés, reportero de El Universal, transmite a sus lectores el 8 de junio pasado. En ese documento dice Alejandro Ramírez, según Raúl Rodríguez, si llega a ser presidente, le decía López Obrador, queremos ayudarlo a cambiar a México con una visión compartida. Este consejo es apartidista, pero no neutral respecto al modelo del país que queremos. Tenemos una visión que defiende el libre mercado y la libre competencia. Vale la pena subrayarlo. Tenemos una visión que defiende el libre mercado y la libre competencia. Eso dice el Consejo de Hombres de Negocios. Valoramos la cultura del esfuerzo y defendemos el régimen de libertades que con tanto esfuerzo hemos construido los últimos 20 años. La libertad de expresión, de asociación, de prensa, la libertad para pensar diferente y disentir. Se señala que la tragedia nacional actual, la llamada tragedia nacional, dice, es responsabilidad de un pequeño grupo denominado la mafia del poder, en la que se incluye o se excluye a algunos empresarios, algunos aquí presentes, dependiendo de si apoyan o no su proyecto político. Estas descalificaciones nos hieren y nos ofenden profundamente. Al igual que a usted, nos ofende la corrupción y la riqueza mala vida, pero nos parece injusto que se señale sin fundamento alguno a empresas que llevan décadas invirtiendo y trabajando por este país. Alejandro Ramírez, como ya dije, dueño de varias salas de cine en el país, junto con otros 48 empresarios, estuvieron con López Obrador, entre ellos Claudio X González, Germán Larrea, María Asunción Aramburu Zavala, Emilio Azcárraga, Alberto Valleres, y entre ellos todos coinciden en esta posición. Quiero aclarar antes que nada, que lo que digo a continuación es totalmente mi responsabilidad. No hablo a nombre de Andrés Manuel, no hablo a nombre de Morena, no hablo a nombre de la coalición Juntos Haremos Historia. Hablo simplemente en función de mi conocimiento de la economía, de haber participado en la creación del plan económico, en una parte mínima, tuve una colaboración y la he tenido desde el año 2006, en la creación del proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador. Anteriormente tuve el privilegio, quiero subrayarlo, de haber colaborado con Manuel de Jesús Gutiérrez del Rincón, también como asesor económico, en la creación de su plan alternativo de nación, en donde me tocó colaborar en una parte importante que ya platicaremos en su momento sobre la propuesta del peso duro. Esto es un mecanismo para lograr la soberanía monetaria de nuestro país. Hablaremos después de ello, pero vale la pena recordar que en ese entonces se hablaba también de la necesidad de eliminar monopolios para que el país progresara. Estoy hablando de 1988, en la campaña del PAN con Manuel de Jesús Gutiérrez del Rincón. En ese entonces se hablaba también de la necesidad de que todo el sector empresarial tuviese los mismos privilegios que recibe un grupo de empresarios. Es interesante.
1988. Han pasado 30 años. Cuando el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz habla sobre esta situación, le llama crony capitalism, capitalismo de cómplices, y hace un libro donde se explica ampliamente esto y queda de manifiesto que no es exclusivo de México el que exista un grupo de poder económico a nivel mundial que, buscando aliados locales, logra controlar una parte importante de la economía. Y es muy importante también resaltar que el pasado mes de diciembre, poco antes de que empezaran las campañas presidenciales, la Comisión Federal de Competencia Económica, conocida como la COFECE, sugirió a los que hoy son candidatos a la presidencia y a quienes instrumentasen políticas públicas, establecer una plataforma para modernizar la economía mexicana que permitiera crecer con equidad, erradicando una economía de cuates y de privilegios, tal cual lo menciona el documento que emite la COFECE y que se llama Competencia Económica, Plataforma para el Crecimiento 2018-2014. Cuando no hay competencia, dice la COFECE, los ciudadanos pagamos más por los bienes y servicios que consumimos. Por su parte, el Foro Económico Mundial, en el año 2007, en el índice de competitividad mundial, ubica a México en el lugar 51, totalmente estancado, no evoluciona, en el índice de competitividad mundial. Ante la mala perspectiva de sus instituciones que impiden el progreso en la competitividad, junto con el lastre de la corrupción, dicho por el Foro Económico Mundial. El ranking de México en pilar de instituciones, o lo que se refiere a su credibilidad de instituciones, cayó 7 posiciones hasta el lugar 123 a nivel mundial en el año 2007, según el Foro Económico Mundial. Los monopolios en México son una realidad. Este tipo de economía de cuates implica necesariamente la inexistencia del libre mercado. ¿Cómo es posible entonces que quienes, a vistas de muchos analistas, inclusive también periodistas y el propio candidato Andrés Manuel López Obrador y el candidato Manuel J. Cloutier y en su momento los candidatos Vicente Fox y Felipe Calderón señalaron el gran lastre que tiene el país a través de los monopolios? ¿Cómo es posible que solo ahora critican a Andrés Manuel López Obrador porque tuvo la ocurrencia de llamarle la mafia del poder? Miren, el problema de México es que nos cuesta muchísimo a todos y ha provocado aquello que mencionan los miembros del Consejo de Hombres de Negocio, que dice que nos afecta a todos, nos duele, nos lastima a todos la corrupción y la falta de libertades. ¿Cómo es posible que tengamos una situación en la que no podemos tener libre mercado y libre competencia? Debido a que existe un grupo muy pequeño que es quien tiene el poder económico. ¿A qué me estoy refiriendo? En cuanto a tortillas de maíz, la empresa Grupo Maseca produce más de 2/3 partes de la producción de harina de maíz en México, siendo sin lugar a dudas la empresa dominante. En carnes procesadas, Sigma Alimentos, Grupo Bafar, Quality Alimentos, 3 empresas dominan el mercado. En pollo y huevo, Bachoco, Pilgrim's Price, Tyson concentran aproximadamente la mitad de la producción nacional. En leche, Lala y Alpura controlan el 80% del mercado nacional. En refrescos, jugos y agua, Coca-Cola y Pepsi-Cola, FEMSA y Pepsi son quienes controlan prácticamente todo el mercado. En medicina, si bien hay muchas empresas productoras, estas productoras de alimentos dependen de los monopolios internacionales de químico-farmacéuticos y en México solamente 2 empresas distribuyen o gran parte de la producción de medicinas, que son Grupo Saba y Grupo Nadro. Y como ya mencioné, en cuanto a cines, pues el líder del mercado maneja
salas, una gran cantidad de salas, y pertenece al grupo de los hombres de negocios. Es importante señalar que sí hay que invertir en ese país. Qué bueno que estos empresarios tienen 20 años invirtiendo en el país, pero no es graciosa concesión, es su trabajo. Es inclusive algo en el cual han ganado mucho gracias a esta concentración de la riqueza. En nuestro país y sus ciudadanos, según un estudio de evaluación de los efectos distributivos y espaciales de las empresas con poder de mercado en México, el doctor Carlos Ursúa, que será el secretario de Hacienda en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, señala que en el sector urbano el impacto negativo de las empresas monopólicas o oligopólicas crece a medida que los hogares son más pobres. Si nos duele la pobreza, si nos duele la inequidad, si nos duele la corrupción, es preciso mencionar esto. Y con todo respeto a los hombres de negocios, quiero señalar estas cifras que no es una ocurrencia de Andrés Manuel López Obrador, sino es una realidad que afecta a quienes hoy temen que llegue Andrés Manuel López Obrador. Pero eso sí, claro, nos espantan diciendo que es un peligro y que trae quién sabe qué ideas, que va a convertir a México en Venezuela, lo cual es una mentira precisamente invocada por aquellas personas que se ven amenazadas en el poder que se les va a quitar al tener que romper estos monopolios. No tienen que acabarse los negocios, simplemente tienen que trabajar en igualdad de circunstancias. Usted que tiene una pequeña empresa, ¿cree que trabaja en igualdad de circunstancias para poder vender sus productos a los supermercados? ¿Cree usted que paga adecuadamente sus contribuciones en igualdad de circunstancias que las grandes empresas que tienen un equipo de contadores para buscarle huecos a la ley fiscal? ¿Considera usted que ha pensado que López Obrador le atacará a su forma de vivir como pequeño o pequeña empresaria? Que no le va a convenir que llegue López Obrador porque le da miedo que vaya a convertir a México en Venezuela, porque así lo han dicho las personas que realmente ven afectado su privilegio, su economía de cuates. ¿Cree usted que es justo que las grandes empresas reciban devoluciones de impuestos, que reciban beneficios para compra de terreno, que el gobierno tenga compromisos de compra de miles de millones de pesos para darlo a través de despensas, como es el caso de la empresa Herdes? ¿Cree usted que es equitativo? El punto es central. El proyecto de Andrés Manuel López Obrador, el proyecto económico, es un proyecto de libertad de empresa, es de libre mercado. Pero para que haya libre mercado tiene que haber libre competencia y libre concurrencia. No puede competir un grande con un chico en igualdad de circunstancias. Y no puede haber competencia en un mercado donde no dejan entrar a otros. Esto es, no hay libre concurrencia. Es importante comprender que este temor que se ha infundido a la población mexicana respecto a la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia va a ser un peligro para México. Ya esto se ha desechado. No lo es. En todo caso, lo que se tiene que poner en su lugar es que los monopolios no continúen afectándole a usted en su gasto, afectándole a usted en su vida cotidiana. Estamos viviendo una situación con una mayor dependencia y un mayor costo de vida. ¿Cree usted justo? ¿Cree usted que es justo que habiendo una situación económica en la que unos cuantos mandan, unos cuantos desde el exterior imponen sus intereses, unos cuantos que han hecho que nuestra deuda externa aumente, la deuda interna aumente? ¿Cree usted que quienes van a ver disminuidos sus intereses muy particulares, cuya defensa va en detrimento del bienestar de la mayoría, no vayan a opinar en contra de Andrés Manuel López Obrador? Le invito a considerar esto porque este es el cambio que México necesita y pronto lo veremos. Gracias.